del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te Te damos damos gracias gracias porque nos congregas una vez más en tu presencia y nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a los profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención y con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo y incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no lo resista, que nuestros ojos no se cierren y que nuestro oído no vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre nuestro, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la última reunión nosotros iniciamos a estudiar la infancia de Jesús con la presentación de Juan el Bautista, el anuncio de su nacimiento, luego el nacimiento, luego la anunciación de María, y hoy vamos a completar lo de la infancia. Yo encontré la infancia de Jesús hasta el momento en que se presenta, después de su bautismo, como el Mesías, como el que inicia una misión. Encontré unas anotaciones en un libro de un biblista español que me pareció interesante, porque nos preguntamos, ¿qué razón hay de que nosotros estudiemos detenidamente los episodios o hechos de la infancia de Jesús? ¿Sí? ¿Qué puede aportarnos a nosotros estos relatos que pensamos que son de repente fruto de tradiciones que vienen de la familia de Juan el Bautista y de Jesús, pero para nosotros que conocemos toda la trayectoria de Jesús hasta su resurrección y ascensión, ¿qué importancia pueden tener estos episodios de la infancia? ¿Qué opinan? Pues, obviamente, nosotros acostumbramos celebrar con mucha solemnidad el nacimiento de Jesús y luego la Epifanía, digamos, el episodio de los Reyes Magos, etc. Todo está dentro de nuestro imaginario, ¿no? Y nos sentimos felices respecto de a nuestros hermanos de confesiones cristianas, porque nosotros sí veneramos a María y tenemos una percepción muy diferente, digamos, de estos misterios. Entonces, voy a tratar de avanzar un poco en esto. Primero que todo, nos preguntamos, ¿qué pudo, primero que todo, en la infancia de Jesús, nacimiento, en la anunciación, y tienen en la cultura católica cristiana una importancia muy grande, en la pintura, en la escultura, en las canciones, ¿no? En la liturgia de la iglesia se celebra con mucha más solemnidad, el árbol, el pesebre, todos estos símbolos nos hacen que la infancia de Jesús para nosotros sea una etapa muy importante, y deberíamos también preguntarnos qué provecho, qué mensaje nos quiso enviar o transmitir Lucas, siendo que Marcos no arranca con el bautismo de Jesús y las tentaciones. Juan
omite totalmente, empieza ya desde muy arriba, en el principio era Dios. Entonces, si Mateo y Lucas se preocuparon por transmitirnos información sobre la infancia, es porque obviamente querían transmitirnos un mensaje, no era únicamente para, como historiadores, de que tuviéramos un conocimiento de esa etapa de Jesús. Muy probablemente Lucas, primero que todo, siendo un historiador muy connotado, lo dice claramente en la introducción del Evangelio, él había leído biografía de emperadores, biografía de personajes importantes de Grecia, de Roma, etc. Y también de David, de Salomón, ¿no? Por lo tanto, él muy probablemente quiso reproducir en Jesús la historia. Parece que, primero, los evangelios que tenemos nosotros, los 4 evangelios, fueron escritos inicialmente por Marcos y muy probablemente la primera, lo más importante para los 4 evangelistas era hablar de la pasión, muerte y resurrección. La primera, hablemos de una oleada de recuerdos, lo más importante era que Jesús, el Mesías, después de haber transcurrido una vida y de enseñanza, etc., sufrió como hijo del hombre, sufrió la pasión y muerte. En la mente de ellos tuvo que haber sido muy presente estos recuerdos mucho más recientes que la infancia. Y por supuesto había testigos oculares todavía viviendo que habían conocido a Jesús, por lo tanto habían tenido una información de primera mano sobre pasión, muerte y resurrección, de las apariciones de Jesús. Pero en una biografía normalmente se habla del origen del personaje, luego de su trayectoria, de su actuación en la vida pública, ¿no? Y luego de su muerte. Entonces Lucas introdujo también, copiando muy probablemente de Marcos, ¿no? Copiando la parte del bautismo, las tentaciones del desierto, luego los viajes de Jesús de aldea en aldea, predicando, las parábolas y luego los milagros, por supuesto. Entonces, una segunda etapa fue la actuación de Jesús en el Evangelio de Lucas. Pero faltaba algo que era la infancia. ¿De dónde venía este Jesús? Imagínense, si una persona que no conozca a Jesús y la doctrina católica, cristiana, le tuviera únicamente en sus manos el Evangelio de Marcos, que empieza diciendo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Digo que le busco. La palabra evangelio es la buena noticia. La buena noticia, sí. Dice, comienzo del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, no es el libro, sino la buena noticia. Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Uno diría, ¿de dónde viene este Hijo de Dios? ¿Cómo empezó? ¿De dónde nació? ¿En qué época? Entonces la primera pregunta que sería cualquier persona es, me plantan a Jesús desde un comienzo sin decirme de su infancia, de su nacimiento, quién fue su padre, su mamá. Por lo tanto, los lectores del Evangelio de Marcos de Roma, suponiendo que fue en Roma, donde escribió el Evangelio, siguiendo los pasos de Pedro, su maestro, habrán dicho, correcto, Marcos supone que ya conocían algo de Jesús, porque no explica, sino dice, voy a enviar mi mensajero delante. Entonces, Lucas, seguramente como buen historiador, se daría cuenta que al Evangelio de Marcos, que lo conocía porque se fundamenta en él, y también Mateo, habrá dicho, habrá que conseguir complementar la información para que los creyentes tengan en cuenta que 40 años después de la resurrección, los creyentes ya conocían mucho sobre Jesús, pero habrán también tenido el deseo de conocer quién fue realmente la madre, el papá de Jesús, qué hizo, dónde nació. Entonces, Lucas y Mateo hablan de la infancia de Jesús, cada uno desde una perspectiva diferente. Mateo se funda más que todo en la experiencia o en la revelación que Dios envió a José en sueño. Y habla luego de la persecución de Herodes, habla de los reyes magos, y de esto no habla Lucas.
Lucas, en cambio, como buen historiador, empieza mucho más allá, hablando primero que todo del nacimiento de Juan el Bautista, la anunciación de Zacarías en el templo, luego su nacimiento, ¿no?, que causó tanta alegría, y luego, haciendo un paralelismo entre Juan el Bautista y Jesús, empieza con la anunciación de María, a María, del ángel a María. Luego, el viaje, anteriormente había el viaje de María a la casa de Isabel, el encuentro y la revelación. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí? Bueno, entonces, Lucas nos prestó un gran favor porque quedaríamos en el aire. Buscando y fundándose en informaciones de primera mano, porque lo dice claramente en el Evangelio, en el prólogo, ¿no? Habiendo, dice, ya que otros han intentado narrar, los evangelios apócrifos eran un intento de narrar las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos lo habían transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, y se vio la palabra, he decidido yo también escribir. Entonces, se tomó la molestia de ir a averiguar cómo fue. Entonces, seguramente, una primera explicación. El Evangelio de Marcos, que todo el mundo conocía en ese tiempo, no era suficiente para poder explicar el origen de Jesús en la infancia. Conociendo él las biografías de estos grandes personajes, habrá dicho, voy a empezar por lo derecho, ¿no? Y empezando a explicarla. Muy bien, un punto. Bueno, notamos también que en Lucas hay un paralelismo entre el Evangelio de Mateo y su Evangelio. Aunque Mateo nunca habla de Juan el Bautista, sino únicamente del sueño que tuvo José, tome consigo a María, etc. Porque, bueno, lo que está esperando es hijo de Dios. Hay diferencias muy grandes, ¿no?, entre el Evangelio de Lucas sobre la infancia y el Evangelio de Mateo. Hay también puntos en común. Se habla que de la virginidad de María, del nacimiento en Belén, se habla de José, por lo tanto hay coincidencias y hay también vacíos en los dos, en el Evangelio de Mateo. Muy bien. En el Evangelio de Mateo, de Lucas, la protagonista es necesariamente María, la madre de Jesús. En el Evangelio de Mateo es José. En ambos, en Lucas tenemos 3 himnos que no hay en Mateo. El Magnificat, el Benedictus, el último que vamos a leer hoy sobre las alabanzas del anciano Simeón en el momento en que se encuentra con María, José y el niño en el templo. Y otra. Bueno, entonces digo que la infancia de Jesús forma parte de esta tercera oleada de recuerdos que vienen a complementar un poco el cuadro completo de la vida de Jesús, ¿no? Sí, los episodios más importantes son la pasión, muerte y resurrección, por supuesto, de un valor fundamental, y las actuaciones de Jesús durante la vida. Faltaba, por supuesto, este segmento muy importante que era hablar de la infancia, y Lucas entonces nos proporciona esta información. De repente pienso que también sí, ellos en la vida se enfocaron en la parte de la vida pública de Jesús. Sí, exactamente, sí. Digamos que no le dieron la importancia que tiene la infancia y demás, pero pues como fue ahí cuando se dieron todos los hechos más sobresalientes, sí, de repente se enfocaron en eso, y también me imagino que tenían tanta información que trataron de condensarla y ni siquiera alcanzaron a decir todo lo que había vivido en esos 3 años. Me imagino que eso pudo haber sido un argumento. Ahora, ¿cuáles son las que encontramos en la infancia de Jesús en Lucas? ¿Qué pretendía hacer al narrar el nacimiento de Jesús y con los episodios que vamos a ver, la circuncisión, la presentación del templo,
el hallazgo de Jesús en el medio de los doctores que vamos a ver ahora, y luego las genealogías que quería Lucas. Según este autor que estuve mirando hoy, primero que todo dice que quería, él escribió el Evangelio, dice a Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Teófilo, por lo tanto, era un cristiano que conocía ya a Jesús, pero con el fin de confirmar la solidez de la información que ya tenía, escribió, por lo tanto, mucho más ampliamente la infancia para que tuviera más información sobre este personaje, por supuesto que era el centro de la fe de Teófilo y de toda la comunidad cristiana. No sabemos a quién escribió ese evangelio, que fue a la comunidad cristiana de Antioquía u otra comunidad, pero suponemos que ya tenía mucha información sobre Jesús, pero les faltaba de repente algunas partecitas que eran un poco lo de la infancia. Luego otra característica de Lucas es que demuestra, hablando de la nacimiento y vida de Juan el Bautista, de Isabel, de Zacarías, de Simeón, quiere mostrar que Jesús está en continuación con toda la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Es decir, la vida de Jesús no es que es un meteorito, un aparecido dentro de la historia de la salvación, sino que Él continúa toda una trayectoria, una tradición que viene desde Abraham, Moisés, David, por supuesto que es su progenitor de Israel, ¿no? Por lo tanto, toda la historia de la infancia de Jesús en el Evangelio es la continuación de la historia del Antiguo Testamento. Tan así que el lenguaje y los himnos hablan mucho de Abraham y David, ¿no? Por lo tanto, muestra que Jesús vino a cumplir, a continuar una historia que había empezado con Abraham, la vocación, los patriarcas, el Éxodo, Moisés, etc. Y otro punto que apunté aquí. Bueno, en la infancia, en el relato de infancia de Lucas, encontramos que hay muchas intervenciones de Dios que no las hay durante toda la vida de Jesús. Por ejemplo, ¿no? Cuando María se encuentra con Isabel, el niño salta de gozo en el seno de Isabel. Entonces ya es algo que se sale de la... ¿Dónde más encontramos? En Mateo, bueno, en Lucas encontramos que el ángel anuncia a María y también a Zacarías, por tanto hay intervención de Dios directa. Que el ángel, ¿qué otras intervenciones en la infancia de Jesús? La misma anunciación a la Virgen. La anunciación, por supuesto, ¿no? La visitación, Zacarías. Teofanías es manifestaciones de la Dios. teofanía, la epifanía también en Mateo, por supuesto, no lo tenemos en Lucas. Pero, de todas maneras, se ve que Dios interviene con más frecuencia durante la infancia de Jesús, y Lucas aprovecha este elemento para demostrar que Jesús no era como Juan el Bautista, era muy superior, tan así que poco a poco van desapareciendo las narraciones sobre Juan el Bautista y va destacándose cada vez más a Jesús, que realmente era el Mesías. ¿Qué otro punto que me encuentro? Bueno, empecemos luego eventualmente, voy comentando, empecemos con leer el relato de la circuncisión y purificación del templo. ¿Quiere empezar usted? Al cumplirse los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, el que dio el ángel antes de ser concebido. ¿Qué dice la ley de Moisés? Dice en Éxodo 13, el primero, el otro, sobre la circuncisión.
¿Éxodo? En Éxodo dice que Yahvé dijo a Moisés, conságreme todo primogénito, todo primer parto entre los israelitas, tanto de hombres como de animales, es mío. Okay. Entonces, Jesús, siendo el primogénito de María, y el Era unigénito, era propiedad de Dios. Por lo tanto, al cumplirse los 8 días, debían circuncidar al primogénito de cada familia. Los animales, también los primogénitos de los animales, tenían que ser sacrificados en el templo para honor a Dios. Sí. Pero en cambio al niño había que circuncidarlos. Le pusieron el nombre, como había sido ordenado por el ángel, el nombre de Jesús. Jesús ya sabemos que es el nombre que significa Dios salva, Salvador. Aquí también hay un dato interesante. Mientras que en el Antiguo Testamento la fe de los creyentes judíos era, hay un solo Dios, monoteísmo estricto, ¿no? Yahvé. En Lucas, poco a poco se va desplazando la atención del Dios del Antiguo Testamento a Jesús Salvador. Es decir, hay un desplazamiento, se avanza la fe. Lucas dirige la fe de los creyentes de la fe antigua o tradicional del pueblo de Israel en Dios, Yahvé, a Jesús Salvador. Entonces hay un enfoque ya mucho más dirigido a Jesús como Hijo de Dios. A María dice que será Hijo del Altísimo, será santo, será Hijo de Dios. Pero poco a poco la énfasis se hace en que Jesús es el Salvador. Entonces, en la misión, dejando de un lado, por supuesto, la imagen que tenían los judíos como Dios, como el soberano, el creador, el Señor, ¿no? Y Jesús, en cambio, es presentado como Salvador. El nombre lo dice claramente. Bueno. ¿Sigo? Cuando llegó Sí. el día en que los padres del niño debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Pues estaba escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que dice en la ley del Señor. Leamos otra la ley del Señor, que dice, en el libro de Levítico, capítulo 12, Yahvé dijo a Moisés, cuando una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días. El 8º día estará circuncidado el niño, como lo vemos acá, pero ella permanecerá 33 días más purificándose de su sangre, porque tenía la concepción de que la mujer dando luz y perdiendo sangre quedaba impura, para efecto de no podía ir a la sinagoga, no podía participar. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta que pasen los días de su purificación. Dice, permanecerá otros 33 días más. Entonces, al finalizar los 33 días, María sube al templo con el niño. No era obligatorio que llevara el niño, pero aquí aparece, dice, llegó en que el lugar de niño debían purificarse. No eran los padres, más que todo era la mamá. Según la ley de Moisés, fueron a Jerusalén. Si estaban en Belén, la distancia entre Belén, donde nació, y Jerusalén era muy pequeña, porque no estaban todavía en Nazaret, como lo veremos más tarde, para presentarle al Señor, es decir, para rescatarlo, porque el primogénito era del Señor, tiene que rescatarlo pagando un sacrificio. A los que tenían algún dinero, tenían que llevarse un carnero o un cordero para sacrificarlo en el templo, ¿no? Finalmente quedaba a disposición de los sacerdotes, los cuales comían parte de la carne. A los pobres se les pedía que por lo menos ofrecieran un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a los que se echa la ley, no lo dice claramente. Por lo tanto, María y José son muy buenos
observantes de la ley acuden a Jerusalén con el niño y hay este rito de purificación. Una vez más, aquí tocamos, digamos, la mentalidad muy machista de esa época, ¿no? Donde el hombre era puro y la mujer, en cambio, que por la pérdida de sangre en el parto, quedaba impura, ¿no? Pero mira que todavía se escucha que cuando tienes un hijo, hasta 40 días hay que tener la dieta y no sé qué. De ahí de pronto se radican todas esas ideas. La dieta es una medida sanitaria más que todo, ¿no? Claro, pero no la dieta, sino los 40 días dicen que es importante quedarse en cama, más o menos, casi que así, por lo menos las abuelas lo decían. Entonces la tradición viene seguramente de acá. Sí. Sí, pues otro punto que vale la pena destacar, Lucas habla mucho de Jerusalén en todo su evangelio, en la infancia y luego en las apariciones. Él no cuenta apariciones de Jesús en Galilea. Todas las apariciones de Jesús son en Jerusalén. El énfasis de Lucas es: de Jerusalén sale la salvación hacia todas las naciones. ¿Y Lucas al final también termina hablando de Espíritu Santo? ¿O? Sí, claro, en Hechos de los Apóstoles, ¿no? En Jerusalén otra vez. Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas pone el acento de rescate de Jesús. Dice: Jesús es primogénito y la primogenitura tiene raíces muy profundas en la tradición religiosa. La purificación de María como tal se coloca en un segundo lugar. Lo primero fueron a ofrecer a Jesús, a Dios, a Yahvé, y rescatarlo pagando este precio de las dos partes de tórtolas, ¿no? ¿Qué nos recuerda esto? Que Israel, cuando cayó durante 400 años esclavo en Egipto, fue rescatado por el Señor, por Yahvé, a través de Moisés, que los sacó de Egipto. Lo mismo los primogénitos, ese rito de los primogénitos es que como Israel era el pueblo amado de Yahvé, era el primogénito, porque era el único pueblo amado y consagrado por Yahvé. Lo mismo los primogénitos que fueron salvados. Acuérdense que cuando la noche, cuando sufrió la 10ª plaga, la noche de Pascua, los primogénitos de Faraón, de los animales, de todos los egipcios fueron matados por el ángel que pasó. En cambio, los primogénitos de Israel fueron salvados. A raíz de esto se creó entonces este rito de que el primogénito, siendo que habían sido salvados por Yahvé aquella noche, todos los primogénitos eran propiedad de Yahvé, por lo tanto tenían que ser rescatados con ese rito que nos habla de la presentación. Muy bien, sigamos. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era bueno y piadoso, y esperaba la consolación del pueblo de Israel, y en él moraba el Espíritu Santo. Muy bien, este texto, ese pasaje, es únicamente de Lucas. Mateo no habla de este. Hay un detalle: este hombre era bueno y piadoso. En realidad el término era justo. Era justo. Así como se dice que de Zacarías era un hombre justo, la palabra justo tiene una importancia muy grande porque se dice de muy pocas personas. De José, esposo de María, que era justo, de Zacarías y de Jesús. Y ahora aquí también de Simeón. Entonces, el anciano Simeón era justo y piadoso, observante de la ley. Esperaba la consolación, esperaba la venida del Mesías. La consolación para ellos: vendrá un día alguien que nos rescatará de la servidumbre de Roma, del Imperio Romano, ¿no? Uno podría decir, hoy por hoy que justos podría ser santo. ¿O? Sí, pero para ello, siendo que estamos bajo el régimen de la ley, justo era el que observaba estrictamente la ley, ¿no? Y piadoso era, por tanto está en el templo permanentemente, esperando la consolación del pueblo. Sabemos que la consolación era la venida próxima del Mesías. Y en él moraba el Espíritu Santo. Otra característica de Lucas, permanentemente habla de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? De la vida de Juan el Bautista, de María, que la sombra del Omnipotente está sobre ti, ¿no? ¿Se acuerdan el texto? Y aquí también
en Simeón moraba en él el Espíritu Santo permanentemente. Y además que en los Hechos de los Apóstoles mucho más todavía habla del Espíritu Santo. Muy bien, Simeón esperaba la salvación. Por lo tanto, tenía un espíritu profético, dice acá. Simeón es profeta, Dios le ha dado su espíritu, así que su palabra es revelación divina. Entre todos los profetas del Antiguo Testamento se ha tenido el privilegio de ver, abrazar antes de morir. ¿Cuántos profetas de Elías hasta el último Malaquías habrán deseado ver, abrazar al que habían predicho, profetizado, anunciado, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel. Este hombre, lleno de espíritu profético, como los demás profetas, tiene la dicha de poder decir: se ha cumplido mi deseo, antes de morir, le habían dicho, podría ver al Mesías. Lo mismo los que puedan ver la segunda venida de Jesús y estén sí. crean. Exacto. Será una emoción grandísima. O de repente lo más terrible del mundo, porque la venida estará con poder y fuerza. El Mesías no llegará en un establo como la primera venida, se vendrá con todo su poderío. Entonces, quién sabe cómo sería. Según el Apocalipsis, estarán días terribles que Jesús dice: ojalá que ninguna mujer tenga hijos, porque será, sí, la segunda venida será muy fuerte. Bueno, veamos a continuación. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de haber visto al Mesías, el Señor. Qué bueno. Entonces tuvo una revelación muy personal, que no moriría antes de ver al Mesías. Este imagino, lo mantuvo, el viejito, lo mantuvo fuerte y ¿no? Esperando que un día, y coincidió, siga. Movido por el Espíritu Santo, Santo, fue al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir con lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, de acuerdo con lo que me dijiste, puedes dejar a tu siervo se marche en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has realizado ante todos los pueblos, luz para iluminar a los pueblos paganos y gloria de tu pueblo Israel. Muy bien. Dice Simeón, bajo el impulso del Espíritu y bajo la guía, llega preciso momento en que entran los niños. Bueno, aquí Lucas tuvo que tener una información muy precisa para decir que exactamente el momento que entra Simeón al templo, entran también Jesús, María y José con el niño. Obviamente tuvo que haber puesto su parte también de talento para explicar esta coincidencia, ¿no?, de los dos. Pero se cumple entonces una profecía. Dice, hay que destacar la existencia de Lucas, es decir, la presencia de Jesús, su padre, responde a lo que establece la ley. La ley, dice, el templo, la ley, el culto, la revelación del Antiguo Testamento miran al Mesías y conducen a él. Todo está enfocado y dirigido hacia la venida de Jesús. Dice, ahora miremos el himno. Dice, lo tomo en brazos. Se supone que tuvo que haber pedido a María, claro, haber revelado a María primero la revelación que había tenido. Porque tuvo que haber distinguido esta pareja que sube con el niño entre mucha gente que entraba al templo. Sí, pues, ese templo era el Espíritu Santo, no hay otro. Entonces, en María le entrega el niño al brazo del anciano, el cual bendijo a Dios. Pues vio cumplidos sus deseos, sus anhelos. Ahora, Señor, de acuerdo con lo que me dijiste, puedes dejar a tu siervo se marche en paz. Siempre la palabra siervo, María también, aquí la sierva, la servidora, me marche en paz, puedo morir. Porque han visto, aquí dice, han visto en mis ojos tu salvación. Entonces, bueno, me bastante. La que has realizado ante todos los pueblos. Entonces, aquí aparentemente hay una contradicción, porque los pueblos, que son las naciones paganas, todavía no han conocido a Jesús como Mesías y Salvador. Dice, porque han visto en mis ojos tu salvación. Lucas, que escribe 40 años después
la resurrección ya sabía que la salvación llegó a todos los paganos, porque él acompañó a Pablo en todos los viajes donde llevó el Evangelio a todos los pueblos. La que has realizado ante todos los pueblos, dice, ¿no? Se anticipa un poco Lucas para explicar que Jesús abre la puerta también a los pueblos paganos. Luz para iluminar a los pueblos paganos y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, para los paganos, la venida del Mesías es una luz que ilumina toda la vida, cambia totalmente la historia de la humanidad, la venida del Señor. Y para paganos, para los Israel, es la gloria de su pueblo. Aunque Israel terminó negando y rechazando el Mesías, pero Jesús definitivamente es el personaje por excelencia el más importante de toda la historia de Israel, ¿no? Claro. Más que Abraham, más que Moisés, más que David y Salomón, Jesús obviamente es la gloria del pueblo de Israel. Y nos preguntamos nosotros, le comento un dato. La otra día una señora que tiene un poco de una actitud crítica hacia el Papa Francisco me dijo, mire, en una audiencia que tuvo el Papa con los rabinos de Roma, todo el grupo de los judíos de Roma, el Papa ocultó el crucifijo dentro de la faja de su vestido, como si tuviera vergüenza de mostrar a Cristo crucificado por ellos. ¿Vale? Si a uno se le mete ¿No? Entonces, Es una especulación. yo miré el video. Efectivamente, el Cristo está metido dentro aparece apenas la puntica del crucifijo. Uno puede interpretar, obviamente el Papa no puede siempre controlar todo donde está. Entonces, efectivamente, en presencia de ellos que están sentados al lado de él, en una audiencia, no aparece el Cristo crucificado. Seguramente el Papa no lo ocultó por tener vergüenza de él, ¿no? Pero ellos a veces se pegan de estos detalles. Se pegan. Hay otro detalle. Esos periodistas viven de eso. Sí. Claro. Otro detalle, que el Cristo no es el pectoral que tiene el Papa, no trae Cristo crucificado, sino el Cristo buen pastor. Entonces, también ellos dicen, ¿cómo es posible que el Papa sustituya al Cristo crucificado, que nosotros reconocemos que es señal de salvación, por un Cristo pastor? El Papa le preguntaron a él por qué había cambiado de pectoral. Digo, ese Cristo me lo regaló o me lo mandaron, no sé, un sacerdote de Irak, católico, que fue martirizado durante estas guerras que había. Por lo tanto, yo considero que es un Cristo, un crucifijo muy valioso para mí, de un mártir católico, el cual se había ido a una audiencia. Por eso, mira una vez más cómo es fácil pegarse los detalles para justificar ciertas críticas y ciertas malas, sí. Ahora imagínense en Muy tiempos bien. de Jesús cómo habrán sido las críticas y los comentarios y que le buscaban el más mínimo desliz Claro, para los caerle. fariseos, Eso no ha cambiado, o sea, Exactamente. La gente que no quiere creer se pega a esas cosas. claro. Pues como dice justamente Pagola, a Nazaret no llegaba casi nadie y van un poco de fariseos, solamente Ajá. observadores, Así, Chismosear, ¿eh? para ir a mirar a ver qué es lo que estaba haciendo. Pues para nosotros, obviamente, Jesús es la luz que ilumina nuestra vida, porque nosotros venimos del pueblo pagano, y es la gloria de Israel. No hay que avergonzarse, por tanto, que Cristo haya muerto, todo lo contrario. Muy bien. Dice, el cántico de alabanza. ¿Quién compuso este cántico que encontramos acá? Muy probablemente, a diferencia del Magnificat y del Benedicto, que parece que fueron himnos que ya se cantaban en las comunidades cristianas después de Pentecostés hasta la fecha, año 85, en que Lucas escribió el Evangelio. Muy probablemente, en cambio, este himno lo compuso el propio Lucas, interpretando cuáles habrán sido los sentimientos de este anciano Simeón cuando tiene en sus brazos al Mesías. Pues
se atribuye a Lucas la composición del himno, ¿no? Dice, lo dice aquí claramente, pero basándose en Isaías 52, versículo 10, 42.6, ¿sí? Son todo texto del Antiguo Testamento. Dice, muy bien, suficiente. Su padre, terminamos. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, para señal que muchos rechazarán. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que quede al descubierto las intenciones de muchos corazones. Muy bien. Después de haber expresado su alabanza, Simeón se dirige ahora a María. Dice, primero que todo, su padre y su madre estaban admirados porque se sorprendieron de lo que decía este hombre, que reconocía en un niño al Mesías que había esperado. Por lo tanto, obviamente la fe de los dos, de María y José, va creciendo poco a poco. No es que ellos sabían todo, que moriría, que resucitaría, que ascendería a la diestra de Dios. Empezaban apenas a entender un poquitico en qué se habían metido. En qué se habían metido. Estaban admirados, asombrados por la alegría, porque él reconoció, este es el Mesías, es la consolación de Israel. Por tanto, la alegría de los dos habrá sido grande, porque ya una vez más, después de que Isabel dijo, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora otra vez Simeón confirma que él es el Salvador, el Mesías. Por lo tanto, asombro, alegría, pero también cuando dice que él será señal de contradicción, de caída, ¿no? Empiezan a decir, ¿qué pasará con este niño? Entonces, Simeón lo bendijo, dijo María su madre, este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. Entonces, habrán pensado, si es la palabra propia de Simeón, ¿qué pasará siendo que en este niño muchos se salvarán, otros se perderán a causa de la aceptación o del rechazo de fuera? El tema vale la pena que lo miremos con detenimiento, porque efectivamente la fe en Jesús, la salvación del hombre, no es en creer que hay un Dios, o que el Dios es el Dios de Abraham, de Isaac. Esto, a primera vista, no es tan importante. La salvación del hombre está ligada a que reconozcamos a Jesús como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios. Lo dice San Juan en un texto. En esto, en esto está la salvación, que reconozca a Dios como, ¿no? Y a Jesucristo como Señor. Las dos cosas. Creer en un Dios, por supuesto, Dios de la Biblia, pero creer en Jesús. Entonces, los que no creen en la divinidad de Jesús, que los consideran que fue un superhombre, un hombre especial, por supuesto, no se salva. Entonces, dice acá, signo de contención. Primero que todo, ¿por qué signo de contención? Porque, ¿cómo podía una persona en ese tiempo contemporáneo de Jesús creer que Jesús, que había nacido en Belén, una humilde aldea de Judea, de una mujer, ¿no? Además en un establo, en un sitio muy... ¿Cómo podían creer que Jesús fuera Salvador y Hijo de Dios? Por sus orígenes no era una prueba muy fehaciente, ¿no? Porque se suponía si hubiese nacido en Roma, en la corte de Tiberio o de Augusto, hubiera dicho, suena, ¿no? Pero que un hombre que nace de una mujer, de una pareja, digamos, ellos pensamos que era hijo de José, de una pareja común y corriente, no era un obstáculo para la fe de muchos de ellos. Tan así que en el Evangelio de Juan con mucha frecuencia encontramos disputas, controversias de los fariseos que dicen no puede ser Mesías, porque el Mesías tiene que venir de Belén y él es Jesús de Nazaret. Ignoraban que había nacido en Belén.
porque habían dicho, Miqueas había dicho que debía nacer en Belén, y lo ignoraba. Mucho menos de él, a María y a José lo conocemos todos, ¿no? Y conocemos a sus hermanos, sus hermanas. Por lo tanto, no puede ser el Mesías, porque esperaban que el Mesías vendría desde arriba como un gran rey con un ejército de ángeles, ¿no? Por lo tanto, su nacimiento era motivo de escándalo y de contradicción. Peor todavía, cuando él se presentó como un humilde profeta que hablaba a los pequeños, ¿no? Y cuando murió en la cruz, esto terminó de ser una piedra de escándalo para todos. ¿Cómo es posible que el Mesías se someta a una muerte tan humillante, ¿no? Por lo tanto, Jesús efectivamente para muchos, ayer y hoy, es una piedra de escándalo. Es decir, creer que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Maestro, camino, verdad y vida, es muy difícil, salvo que nosotros tengamos fe. La razón se opone a aceptar que un hombre que termina con un fracaso estruendoso, como es la muerte en la cruz, sea el que nos va a salvar. Por lo tanto, lo que dice Simeón es verdad. Signo es piedra de escándalo. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Atenas habló en el Areópago a los grandes sabios de Atenas? Y cuando habló de que había paseado por Atenas, había visto un monumento al Dios desconocido. Dice, yo vengo a hablarle de ese Dios desconocido, que es Jesús. Pero cuando habló de la resurrección, dijeron los señores, mañana te escuchamos, tranquilo. Nosotros a estos cuentos de la resurrección no vamos a creer. Por lo tanto, sea los griegos como los judíos rechazaban a Jesús por su forma de actuar y por su muerte ante todo, ¿no? Hoy día igual. Mucha gente dice, ¿quién me demuestra que tiene especiales Podría hombres? preguntar algo. Puede ser un sabio, un hombre muy bueno, pero para que creamos que Él vino a salvar y que la fe en Jesús es condición sine qua non para salvarnos. Entonces, sí, Simeón dice que es, y es para nosotros piedra de salvación, para unos de condena, para nosotros el que no cree en Jesús, ¿no? Como Mesías, como Señor y Salvador, por supuesto no puede salvarse, porque Dios se ha manifestado en él. No, imaginar que a un Dios diferente de Jesús nos queda muy difícil. Muy bien, por lo tanto, el Simeón dice cosas para algunos piedra de tropiezo y un estorbo, para otro esperanza y luz. Entonces, eso se está realizando a lo largo de la historia. Efectivamente, muchos lo han tomado como un tropiezo, un estorbo, Jesús. Y lo es todavía para el día. Mucha gente, ¿para qué? ¿Para qué creen en Jesús? Hay tantas cosas más importantes en la vida que dedicarse a, ¿no? Y para otro, para nosotros, en cambio, es piedra de esperanza y luz. Muy bien. Terminamos con el versículo 36. Había también una profetisa de edad avanzada, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Había vivido 7 años con su marido y permanecía viuda hasta los 84. No se apartaba del templo y servía día y noche con ayunos y oraciones. Se presentó en aquella misma hora y alababa a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Israel. Lucas presenta preferentemente figuras de mujeres. Isabel, María. Lucas tiene en cuenta a la mujer, ¿no? Siempre La mujer, menciona sí. y le pone nombre Marta, propio. Marta y María. Le pone nombre propio, sí. Sí. Exactamente, por lo tanto, destaca la presencia de una profetisa, Ana. Ella también era viuda hasta los 84. Hubo personas, estudiosos, que se preguntan, 84 años, ¿qué es? Dice, 7 años con su marido. 7 por 12, 12 es el número perfecto para ella, da 84. Entonces, de repente, los 84 años son producto un poco de esta figura. 7
años y 12 años, 84. Se presentó a la misma hora y alababa a Dios. Obviamente, ella misma reconoce en el niño al Salvador, al Mesías. Bueno, y lo hizo lo de los 7 años. Ella también es guiada por el Espíritu Santo, porque no había razón de que ella también se encontrara en ese mismo momento en el templo cuando suben José y María. Dice que otras figuras... Bueno, ella ya estaba en el templo. No se Estaba aparta del templo, estaba en el orando. templo. Sí. En cambio, Simeón. Simeón sí fue impulsado por el Espíritu a Ajá. buscarlo, Sí. pero lo De todas maneras, reconoció. ella está presente en ese momento de la cosa. Dice, se le llama profetisa a esta Ana, un honor del que la Biblia muy pocas mujeres gozan. Solo se habla así de María, la hermana de Moisés, de Débora, una de las jueces, de Hulda, en el libro de los profetas, de la esposa de Isaías y de las hijas del diácono Felipe. Todo tenía un don de profecía. Ella es una de las mujeres que gozan de ese privilegio profetiza. Entonces, hay seguramente una cierta simpatía y preferencia de Lucas por estas mujeres que son continuación de esta figura profética del Antiguo Testamento. Muy bien. Versículo 39. Cuando se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Muy bien, texto muy interesante, ¿no? Entonces, terminada la presentación, la purificación, según la ley del Señor, insiste siempre, eran personas muy observantes de la ley, se atuvieron, volvieron a la Galilea, pero a la ciudad de Nazaret, lo que indica que de Jerusalén suben hasta Galilea, en la montaña de Galilea, donde estaba esa aldea Nazaret. De Nazaret no se habla en todo el Antiguo Testamento, no se habla nunca de Nazaret. Aparece por primera vez esta aldea, ¿no? Nazaret. Tal así que inicialmente los llamaban nazarenos a los cristianos, o los seguidores del camino nazareno, Nazaret. Aquí viene, el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y gozaba de favor. Aquí hay unas notas. Se plantea lo siguiente. Bueno, es normal, un niño crece, se fortalece. Obviamente, en Jesús, ese fortalecimiento tenía un significado mucho más amplio del que de un niño común y corriente. Tenía una misión importante, tenía que tener, era en el hogar de José y María, Jesús encontró las condiciones para tener un crecimiento, una infancia feliz, serena, ¿no? ¿Qué tal José no hubiese llevado a María a su casa? Hubiera sido un hijo de una mujer, ¿no? De una mujer Abandonada. sí, que no estaba en un lugar completo, ¿no? Por lo tanto, Dios quiso que Jesús creciera en un hogar completo, donde había un padre, aunque era adoptivo, pero nosotros creemos, y una madre. Por lo tanto, encontró el ambiente más propicio para un crecimiento físico y mental en todos los sentidos. Se llenaba de sabiduría. El planteamiento es el siguiente. Jesús, a partir de sus primeros, cuando tuvo conocimiento, ¿sabía quién era realmente? No creo. No era consciente. Yo no creo. Pero de pronto, ¿O cuándo empezó a ser consciente de que era hijo de Dios? En Pues en la plenitud. presentación ya él habla de que él tiene que hablar de su padre. Entonces, yo creo que siempre Pero tenía una en relación. el episodio, ahora, en el episodio que sigue, Yo creo que, yo creo
que la plenitud, ese fue el bautismo, Sí, de acuerdo. pero se fue dando paso De a acuerdo. paso. De acuerdo, Bueno, poco a es poco. una opinión, que Sí. poco a poco fue él Siendo consciente, Más de quién consciente. era Y y a qué madurando había de él. venido. Y obviamente un niño no tiene la misma conciencia que tiene un adulto, pensando por ahí, que va creciendo la... Sin embargo, algunos estudiosos e intérpretes, como Papa Ratzinger, considera que desde el principio él tenía conocimiento externo de las cosas, aprendía sabiduría, aprendía las cosas como aprende cualquier niño. Aprende los utensilios de la casa, la cuchara, bueno, la figura paterna, los primos, las primas, los tíos, las tías, todas estas cosas los aprendía, y las oraciones a las cuales había sido introducido por María y José, los salmos, la lectura de la Sagrada Escritura, de la Torá, pero también conocía a Dios también a través de sus padres, por supuesto, primero que todo, ¿no? María le hablaría de Dios, de Yahvé, muchísimas veces, ¿no? Desde niño, orando con él. Y luego también en la naturaleza misma, Jesús empezó a conocer a Dios Padre desde su propio conocimiento de la belleza de la naturaleza. En ese tiempo no era tan contaminada Era más lindo el como hoy paisaje. día. Por lo tanto, imagino que el campo, que era el ámbito en que estaba en Nazaret, le sugeriría muchas cosas. Entonces creció en sabiduría, aprendió muchas cosas, pero el Papa Ratzinger dice que desde adentro internamente tenía un conocimiento que únicamente él tenía. Claro. Conocía a Dios desde adentro, conocía que era hijo de Dios. Hacia afuera conocía todo lo que puede conocer un niño que fue creciendo en conocimiento, pero desde el comienzo él tenía conocimiento claro que era el hijo de Dios. No fue adquiriéndolo poco a poco. Demasiado válido. No había razón, tengan en cuenta, no había razón que Dios, que él, siendo la segunda persona de la Trinidad, perdiera contacto con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, él estaba lleno de Espíritu y por lo tanto tenía pleno conocimiento, pero obviamente no lo manifestaba sino en su interioridad. Cuando hablaba con María, imagino, no habré dicho mucho, perdóneme, ahora te voy a explicar qué es Dios Padre. Simplemente hacia adentro él tenía conocimiento claro y una conciencia clara que era hijo de Dios. Es una hipótesis, no sabemos, porque no hay ninguna prueba, pero creemos pero si tenía... que no se interrumpió nunca. Exactamente. Desde el momento de su encarnación hasta el momento de su muerte, nunca se interrumpió su comunión plena con el Padre. De esto no sabemos nada que significa comunión con el Padre, porque Son especulaciones. Emilio, pero eso es demasiado válido, lo del Papa Ratzinger. Porque es que a los 12 años él la tenía totalmente clara. Él cuando fue a predicar ante cuando los... digo, primero que Yo tengo no- que ocuparme de las yo- cosas de mi Padre. Yo opino diferente, pero bueno, son Está bien, opiniones. está bien. Ratzinger dale, afirma dale. esto. Ratzinger dice esto. Creció en sabiduría textual. No solo conoce a Dios a través de los seres humanos, su mamá, su padre, su familia, oraciones, templo, sinagoga, ¿no? Ahí Hablamos era siempre de hombre. Dios. La Torá, Exacto. y a través de la naturaleza, veía a Dios Padre en todo. También nosotros, a través de un amanecer, una puesta del sol, etc. Para nosotros hablan de Dios, del poder de Dios, de la belleza de la sabiduría. Si no lo conoce en sí mismo, como hijo, él vive en un tú a tú con el Padre. Este está en su presencia, lo ve. Juan dice que él es el unigénito que está en el seno del Padre y por eso lo puede revelar. Entonces, Ratzinger considera que desde el nacimiento, desde la concepción, Jesús tenía desde adentro, dice, ¿no? un conocimiento que Innato. únicamente él podía tener. Porque si no, ¿cómo hubiera quedado
ya no había Trinidad, si él no hubiese... Eso estaba pensando. Son trino y uno Claro. y siempre están unidos. La Trinidad siempre Nunca está se unida. separan. Bueno, Entonces, Padre, Hijo, Pero yo lo veo Sí. de otra manera. Jorge, por favor. ¿Cómo lo- Literalmente dice, fue creciendo en sabiduría. sí, Entonces, literalmente, yo no sé. sí. Entonces, esa sabiduría fue de menos a más, fue Sí, creciendo claro, la sabiduría. claro, Sí, fue creciendo. literalmente. y la conciencia de quién era. Sí, también. Sí, ¿A quién tenía de madre? A la llena de gracia. sí. Y transmitía, mejor que nadie lo pudo haber transmitido, esa relación íntima con el Padre y con el Espíritu Santo. Sí, Que ella María, ya tenía. María, ¿no? a María. María. No, pero ella no sabía. Ella hablaba de Yahvé. Ella conocía Bueno. únicamente Yahvé. No conocía que Yahvé Sí. tenía un hijo Sí. que se encarnó en ella. Sí, de acuerdo, pero Sabía la llena del de gracia, Espíritu Santo, no la sabía. llena de gracia tendría que transmitirle mejor que nadie todo. Pero lo que sabía Sí. María, De Dios. había recibido, si es que fue educada en el templo, tenía un conocimiento de la historia de Israel, de la Sagrada Escritura, de los salmos, pero de la presencia, de la encarnación del Hijo de Dios, no podía saber nada. Pues Hasta sí, que- lo que Gabriel le dijo, Lo que Gabriel dijo, pero ¿cómo le entendería lo ella? que Simeón Sí. le confirmó, Sí, lo que Ana le Sí. reforzó, pero y lo que fue dejándole en su corazón todas Sí. las cosas que Sí. fue conformando, se Sí. fue conformando. ¿Y a quién tenía de padre? A uno de los 3 justos del Antiguo Testamento. sí, Entonces, pues tenía todas las condiciones, pero su sabiduría fue creciendo. pero No, por sabiduría, Ratzinger entiende que él fue conociendo a Dios primero a través de la educación de su madre y de José y de su familia, a través de la naturaleza, etc. Pero hacia adentro, dice, desde adentro conocía a Dios porque era su hijo, estaba siempre en el seno del Padre como un hijo. Yo lo veo también así y de pronto por experiencia personal, desde pequeña pues también inculcada en la fe y todo, nunca igual ni nada, pero digo, si uno chiquito puede a los 6 años orar y decir que Dios está y sentirlo de una manera muy incipiente comparado porque con la lo que abuela y veo, la mamá lo porque la cultivaron. abuela y la Entonces, mamá lo empezó a cultivaron. haber una relación. Empezó, Pero esa exacto. relación fue creciendo. Completamente. Sí. Y la plenitud, bueno, en mi hipótesis, la plenitud de a qué vino fue en el bautismo. Seguro, Pero- ahí fue la plenitud, Sí. pero yo lo que siento es, Dios siempre está con nosotros y de alguna manera, si lo hemos dejado entrever, siempre ha estado en cada uno de nosotros y aunque nosotros no seamos conscientes, pero Sí. Dios siempre estuvo en Jesús, Tenga en cuenta con que- Él y en sí. Él, o sea, no Y eso era lo que nunca eso estuvieron era separados. justamente la mayor enseñanza, para que nosotros viéndolo a él humano, veamos a su Padre por medio de él. Pero obviamente él, Jesús, su naturaleza también siempre es divina. Sí. Entonces, Exacto, no es Pero humano. como ser humano no era tan consciente. Es como, sí lo era, pero no era para mí consciente. la sabiduría es más Bueno. el conocimiento de nuestra fragilidad. ¿Cómo hubiera él podido Porque es que soportar una naturaleza divina sin saberlo? No le hubiera quedado nada fácil. Ser hijo de Dios sin conocerlo es un poco contradictorio. yo creo que ¿Por tenemos qué? muchas preguntas para Claro. cuando nos vayamos. Bueno, de manera, Ya llega. tengan en cuenta que Claro, me está en el bautismo el Padre hizo oír su voz no solamente para Jesús, sino para que Juan el Bautista y los demás discípulos de Juan el Bautista supieran quién era ese hombre al cual el Bautista había señalado. Este es el Cordero de Dios. Por lo tanto, no solo Jesús aprendió, como tú dices, de que era hijo de Dios. Si hubiese sido ese momento en que Dios le sopló a su hijo, que era hijo de Dios, No, no, nos no. parece un poco teatral. No. Que espero que sea, espero 30 años. Para decirle, Se hombre, desmaya uno eres ahí. tú, hombre, despiértese que tú eres hijo de Dios. No, es que no fue el Padre, sino fue la plenitud. Sientes que fue un proceso y que fue crecer de menos a más. Yo creo que es como el grado supremo, porque de todas maneras la Santísima Trinidad está desde el comienzo. Siempre. Y nosotros no la podemos, yo personalmente no creo que
Es decir, uno nunca lo puede entender. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, el mismo, incluido Jesús, con toda esa perfección de ser humano, que uno con el más mínimo pellizco uno se chispotea, y Jesús todo lo que soportó. Sí. Oigan que dice San Pablo, que podría confirmar lo que dice Jorge. En la carta a los Romanos dice, pero constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Algunos interpretan esto, que solo a partir de la resurrección Jesús fue reconocido como Hijo de Dios. Muy tarde. Pues sí. No, ya ese sí fue al otro lado. Entonces, la interpretación es que manifestó su gloria en la resurrección, por supuesto. Nadie resucita y aparece y con su cuerpo glorioso. Por lo tanto, los apóstoles entendieron y comprendieron finalmente que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios en su totalidad, porque si lo abandonaron en el Calvario, en las apariciones creyeron que era el Hijo de Dios, el Señor. Igual yo creo que lo que hemos visto casi pues en muchas clases es que el pensamiento de nosotros es tan limitado Total. Sí. que obviamente nosotros no tenemos ni los tiempos ni la forma. No cabe en nuestra mente. No, nosotros Sí. no tenemos. Pero yo sí siento que Jesús nosotros somos... era una persona extraordinaria. Sí. Es ser verdaderamente hombre Y verdaderamente Dios. Eso. ¿Cómo lo entendería? No con su mente humana, porque fue creciendo, como se dice, ¿no? Por lo tanto, fue adquiriendo Su parte humana. nociones sobre la historia de la salvación, conoció a Abraham, etc., como hombre. Imagino María le Aprendiendo daba salmos, fue clases aprendiendo. de Eso sí, catecismo. eso sí. María le Eso habría sí. dicho, mira, acuérdese que Abraham... Repita, mi hijo, mire. Eso, Yo puedo. pero desde Sí. adentro Y él una tenía un labor, conocimiento sí, que era sí, sí. muy superior al de María y de José. Pero él también fue dócil y se dejó guiar. Si Si nosotros además somos si hijos además de Dios. Simeón tenía conocimiento. Sí, exacto. Imagina. Pero yo siento también, si nosotros que somos hijos de Dios, incluso a los que no sean bautizados, Dios nos sigue amando, Somos criaturas, somos, los que no, somos sí. criaturas, pero bueno, ya nos volvemos hijos de Dios Sí, en el bautismo, en bautismo. fin. De todas maneras, eso nos pasa a nosotros que no somos parte de la Trinidad. Jesús nunca, yo siento que es imposible desligarlos, siempre han estado ahí, siempre desde la creación, aunque no sea tan explícito, han estado ahí y no se pueden separar. La conciencia fue creciendo, pero con certeza Dios siempre estuvo con él, Sin lugar a pero... dudas, sí. Sí. Bueno, vaya. Bueno, pero está bonito el debate. Sí, Pues. sí, claro. Sí. No hay argumentos en contra, no hay argumentos. Sí, la... Volvemos Porque- a la fe Sí. a la- plena. Además dice No, que no va a haber un cisma aquí fuera. No, para nada. Para nada. y gozaba del favor de Dios. Ujú. Esto completa la descripción, ¿no? Y gozaba, por supuesto, Dios Padre está totalmente, durante su vida, todo lo que hacía, todo lo que decía y lo que hacía venía del Padre, lo veía, como es el Padre le respiraba en la nuca, ¿no? Continuamente, Jesús hacía exactamente lo que el Padre quería. Por supuesto, desde niño gozaba del favor de Dios. Muy bien, sigamos. Los Daniel, leemos versículo 41. Por las fiestas de Pascua. Por las fiestas de Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Entonces, eran muy observantes de la ley de Moisés, ¿no? Todos los años. ¿Por qué? Porque subían a Jerusalén. Había 3 fiestas. Pascua y la semana de Ácimos, cuando tenían que comer un nivel de pan sin levadura. La fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas. 3 fiestas, y acostumbraban o iban a las 3 fiestas los judíos observantes de la ley, o por lo menos a una de ellas, la fiesta de Pascua. Bueno, Pascua, Ácimos y... fiesta de tabernáculos y la fiesta de las semanas. Eran fiestas que tenían que ver con la cosecha y con la cosecha del trigo, de la cebada, ¿no? Perdón, Eran 3 fiestas. La fiesta de Pascua, la fiesta de los tabernáculos. De los tabernáculos y fiesta de las semanas.
Semanas. de las semanas. 3 fiestas. O sea, de los ácimos. Y la Pascua es la... No, fiesta de las semanas sí. 3 fiestas. Entonces suben, todos los años subían a Jerusalén. Era obligatorio para el niño que tuviera más de 13 años acompañar a cumplir esta ley. Antes no, los niños pequeños no subían con los padres. María y de José 12 ya lo subían. suben un año antes, lo que indica que tenían afán de que creciera y aprendiera estas normas. O que era muy adelantado. Muy bien, o que insistió tanto Jesús que no se aguantó no me más. dejaron solo en la casa. Por ahí va. ¿Cuándo cumplió? Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según su costumbre. Lo que indica, iban siempre, todos los años. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres supieran. Pensando que iban en la caravana, hicieron una jornada de camino y se pusieron a buscarlo entre parientes y conocidos. Entonces, la costumbre era que, lo que indica, José y María le daban tanta confianza que dijeran, váyase con tus amigos y amigas. Y nosotros seguimos, los mayores, en caravana. Pero por la noche tenían que juntarse papá y mamá con sus hijos y pasar la noche. Y fue ahí donde descubrieron que el niño no estaba con sus amigos, sino se había perdido. Al no encontrarlo, volvieron en su busca a Jerusalén. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Entonces, era un niño muy, ¿cómo se dice? Muy Se podría sabido, decir muy inteligente sabido. en ese momento, pues sin Muy saber sabido. nada. Haciéndoles Porque preguntas. María y Claro, José le habían los que no tan sabían. insistido tanto, entonces él, Pero bueno, aquí una cuesta. Haciéndoles preguntas, era porque se quería seguir creciendo en sabiduría. sí, exactamente. O más Entonces, bien, porque no se las sabía todas. No se la yo sabía creo que toda. sí se la sabía, perdona. Porque como hombre tuvo que aprender hombre aprendió. muchas cosas, Como hombre. muchas cosas Sí, que no no, sabía. No se las sabía. No se las sabía. No, todo no se lo sabía. en ese Más bien sentido. para que los jueces se cuestionaran con las preguntas de él. Oh, por supuesto. No, pero entonces no estaría escuchándolos. Sí. Estaría cuestionándolos, sería Sí. otra cosa. No, Pero pero, no, había que correcto, porque- escucharlos. Siempre él no tenía conocimiento de todo lo que, además que la interpretación de los maestros de la ley no podía conocerlas, él tenía que pedir cómo interpretan ustedes ese texto de Moisés o del Levítico, etc. Por lo tanto, él pasó, dicen que en el pórtico de Salomón, donde puede entrar toda la gente, se quedó ahí y imagino que haría cierta cual amistad, pero durmió ahí 3 días, ¿no? Mientras que María y José La mamá se angustiada. volvían a Jerusalén buscándolo y lo encuentran allá. Muy bien, sigamos. Y todos los que lo oían estaban atónitos ante su inteligencia y sus respuestas. Ok, entonces aquí se muestra que había crecido bastante en sabiduría. Al verlo se quedaron desconcertados y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscamos angustiados. Él replicó, ¿por qué me buscáis si no sabéis que yo tengo que estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron lo que les dijo. Bajó con ellos y fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre lo guardaba todo en su interior. Jesús progresaba en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Muy bien. Este episodio, Perdón, ahí María y José estaban, no terminaban de entender qué es lo que estaba pasando. es la segunda vez que lo dice. Lucas, después de que los pastores fueron a visitar a Jesús en Belén, también no comprendían por qué lo que le contaron de los ángeles que habían avisado que os doy una gran noticia, os ha nacido el Mesías, el Salvador. Id a Belén. Cuando le contaron los pastores a María y José, ellos se quedaron pasmados. ¿Desde cuándo los ángeles aparecen a unos pastores que tenían muy poca fama en Israel? Entonces, ahí dice, mismo Lucas dice otra vez que María
se sorprendía de lo que dijeron los pastores. Yo estoy admirado del fiat de María. Hágase en mí según tu palabra, sin Sin saber saber. qué, Yo en creo qué que se haya la misión metido. más dura del Esa es la planeta, todo lo demás. Sin saber. Sí, eso no sabía. Ni idea tenía lo que sería el Mesías. Ellos pensaban de repente que el Mesías vendría glorioso y poderoso. En cambio, que ella fuera la madre del Hijo del Altísimo, el Santo, el descendiente de David. Por supuesto, esto implicaba que ella volviera a hacer memoria de todo lo que significaba Mesías en los profetas, ¿no? El hijo paciente de Isaías, ¿no? Tenía muchos textos que hablaban de un Mesías doloroso, sufriente. Por lo tanto, sí, seguramente fue un acto. Y aquí se sorprende, dice, desconcertado, por supuesto. No, pues, Primero todo, 3 días de búsqueda, la angustia de María. Dios le confía a su hijo y él lo echa a perder, ¿no? Y oiga, esa responsabilidad de esos pobres papás. Mire, mire el encarguito que me hicieron. Además, me perdió. un hijo tan obediente, tan Uy, no. ¿cómo es No, si a uno posible se que le se haya pierde un perdido? minuto y ¿Cómo sale el eso corazón, es? imagínate. ¿Cuántas preguntas se hacían María y José la primera noche cuando los parientes dijeron, no lo vimos, no lo perdimos de vista? Uy, Los no. primos, porque eran No, que todo fue. un grupo de parientes que subían a Jerusalén. Se hizo. Y entonces habrán dicho, esto sí es De vuelta. desconcertado, entonces No. adoloridos, por supuesto. Entonces ahí viene el regaño, porque lo que indica que ellos no sabían realmente quién era su hijo. Sí, estaban aprendiendo poco a poco, porque finalmente le dice, Ella sí. mira, mira lo gentil que es María, tu padre Lo pone primero. y yo, primero José, la autoridad de la casa, ¿no? Y yo, te buscamos angustiados, desconcertados primero y luego angustiados. Con eso se ha dicho todo, porque No. puedes imaginar No. una pareja de hijos que pierde un hijo. Cuando fue 5 En la minutos. prensa 3 se oye días, no, con mucha no, frecuencia no sé en lo que- Estados Unidos, en Europa, que los papás dejan al niño en el carro, se van al mercado y se olvidan del niño y lo encuentran muerto en el asiento trasero por el calor. Varias veces yo leí en internet. ¿Qué remordimiento puede tener un papá y una mamá que se olvida del hijo en el carro y lo encuentran muerto, asfixiado? No. Porque tuvieron que haber cerrado la hermosa. Entonces, para María, obviamente, tuvo que ser un momento muy angustioso. Aquí no sabíais que yo tengo que estar en la casa de mi padre. Hay Ahí empieza. estudiosos que traducen en las cosas de mi padre, no en la casa de mi padre. El templo era la casa de su padre, por supuesto. Habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, ¿se acuerdan? Sí, sí, Cuando echan los... Pero algunos dicen, en las cosas de mi padre, yo tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre, lo que indica claramente que tenía conocimiento total, que era Dios era su padre, tenía prioridad sobre los asuntos de la familia. La obediencia o la seguir a María José era una obligación de un buen hijo, pero por encima de ello estaban las cosas de su padre. Ahí sí, claramente da a entender que tenía conocimiento claro que Dios era su padre y que José no era su papá, sino Dios es su padre. Aquí dice claramente que Sí, María es su madre, pero no José. Porque contrasta, Dios es mi padre y tu padre y yo estamos angustiados. No digo, yo estoy en lo que corresponde a mi padre, Dios. Aquí se confirma claramente que tenía conciencia clara, que tenía una misión confiada por su padre, que tenía, por supuesto, una relación directa con Dios, su padre. No con Dios, simplemente con Yahvé, sino con Dios, mi padre. Y nadie más lo llamaba padre, claramente, hasta el momento en que él nos enseñó. ¿Y cómo se habrá sentido José? José tenía que Pues ser ya sabía consciente. perfectamente que no era el padre de ella. Ah, sí. O sea, era consciente y clarísimo. Sí, sí. Ella
él se lo llevó a la casa. José está muy Ellos no curioso, entendieron. está muy curioso y... Aquí le digo, ellos no entendieron. Ellos no habían crecido en sabiduría como él. Sí, exactamente. Por supuesto, era demasiado temprano. Dios Padre. Recién cuando No, imagínate. los apóstoles le preguntan, enséñanos a orar, él le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Era Ahí muy empieza. prematuro en ese momento que María entendiera el misterio de la Trinidad. No podía hacerlo. Ni José, con toda la inteligencia. Bajó con ellos. Mire, muy obediente, sigue a los padres. Bajó con ellos, ya no bajó con los amigos, ni con los maestros de la ley, sino fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad, obediente, sumiso, dócil a esa pareja. Su jefe era el padre, pero en la tierra era obediente a María y a José. José, ¿hasta cuándo está dentro de la familia? Se supone que cuando Jesús empieza su actividad pública, ya José había muerto. No se menciona más. Se supone que murió antes de que Jesús cumpliera los 30 años. Claro, y además como para no confundir justamente el padre, Tenía, sí. Sí. Bueno, digamos Tenía que, que pero no aparece no, nunca no cuando aparece nunca muere más. No José. vuelve a aparecer. Mm. Se habla de él. Conocemos sus padres y sus hermanos, sí, Sí. pero no se No se presenta. habla cuando falleció. Su madre lo guardaba todo en su corazón. ¿Por qué dice Lucas? Porque si María guardaba todas estas cosas, cuando Lucas fue a averiguar sobre la infancia de Jesús, había alguien que María guardaba en su memoria, en su corazón, todos esos eventos. Era la fuente directa, no de repente de Lucas, pero de las personas que conocieron a María y que pudieron dar esta información a Lucas cuando fue a buscar la información sobre el origen de Jesús, la infancia de Jesús. Si María guardaba todo eso en su corazón, es porque ella más tarde, después de la resurrección de Jesús de Pentecostés, fue lo contó. hablando con más facilidad porque ya sabían quién era Jesús. Hablaría de la infancia, de la anunciación del ángel, porque ya sabían quién era. Anteriormente, María de repente nunca se atrevió a hablar de cosas tan íntimas como era la anunciación, el nacimiento en Belén, la pérdida de Jesús en el templo. Pero después de la resurrección de Pentecostés, cuando ella ya tenía una relación directa, además guiada por el Espíritu Santo, muy probablemente ya pudo haber compartido con las personas que Pedro, que Juan, que la recibió bajo la cruz, ¿no? Pudo haber compartido estos episodios que narra Lucas. Lucas de repente no conoció a María, porque era demasiado, María era muerta ya, pero la fuente de información era María, que guardaba todo en su memoria y en su corazón. ¿Con qué cariño habrá guardado todos estos episodios? Imagínate. Si uno se acuerda de cosas de su infancia, ella con mayor razón, Imagínense. angustia, temor, alegrías, habrá expresado con alegría y con mucho temor todo lo que le había pasado, desde el encuentro con Isabel, la anunciación y el nacimiento. Y Jesús progresaba, otra vez repite, progresaba en saber, en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios, en gracia. Por supuesto crecía, imagino, muy piadoso, muy observante de la ley, muy más llegado a la sinagoga, con todo el conocimiento que tenía, por supuesto. Porque imagino que María le habría compartido en José muchas cosas de la historia de la salvación. Aprendería a leer y estudiar, a leer la Sagrada Escritura, porque cuando está en la sinagoga, él le entregan el rollo de Isaías, él lo lee, lo que indica que no era un Iletrado no era. analfabeto, sino... Muy bien. Entonces, también un ejemplo de obediencia, de sumisión que nos da. Muy bien. Terminamos ya. Pasemos a la... Emilio, ya. ¿Todavía? No, hombre, terminamos esto.
Hay dos, tres cositas. Ah, bueno, apenas. ok. Pues ya lo vimos, se encuadernó mal, ¿no? Pasemos a la página 45, brevemente. Página 45. Mire, Lucas, un historiador, cómo presenta a Juan el Bautista. En el año 15 del Imperio Tiberio César, lo ubica cronológicamente, en el año 15 del Imperio Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, Elisania tetrarca de Pirene. En el pontificado de Anás y Caifás fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Con qué precisión? Indica todo el escenario en que Juan el Bautista se presenta. Otro dice, Dios le habló a Juan en el desierto, fin. ¿Eh? Otro hubiera dicho simplemente eso. Sí. Si ¿Cómo hubiera hace? tenido- Marcos dice, Ya. presenta a Juan el Bautista ya, sin explicar Dios le quién habló en era. el desierto, ya, fin. En cambio, él lo presenta en esta forma, apenas para... Entonces, ¿cuándo fue que Juan el Bautista empezó? El 1 de octubre del año 28. Sí. Todo comienza en el año 15, que corresponde al año octubre del año 28 de la era cristiana. Aparece Juan el Bautista. Jesús nació en el año -4, -6. -4, -5, sí. Por lo tanto, ya tenía 35 años cuando es bautizado, ¿no? Bueno, aquí tenemos las coordenadas entonces, ¿no? Tiberio César era el que sucedió a Augusto, era emperador. Poncio Pilato era el prefecto procurador de Roma en Judea. Herodes, tetrarca de Galilea, es Herodes Antipas, no es Herodes el Grande. Hablo de Filipo, su hermano, etc. Ten en cuenta que Filipo, su hermano, Herodes Antipas vivía con la esposa de Filipo, por eso que Juan el Bautista lo señala como Por eso es que no lo quiere. adúltero, ¿no? Luego no vamos a leer esto, sería interesante, pero vamos a mirar una... Entonces Jesús murió como de 36. 35, 36 años más o menos. Pleno de 33, como siempre se dice. Ahí fue el bautizo. Si nació 4 o 5 años antes de la era cristiana, murió a los 35 años, o 36. Aproximadamente, eso es... Sí. Sí, hay que agregarle los años de verdad. Es que no nació en el año 0, sino en el menos. Fue calculado mal el inicio de la era cristiana. No fue del año 1, sino el año... Jesús nació 4 o 5 años antes. De ese momento. Sí. Sí, al sumarlo aritméticamente da, pero o sea que definitivamente en el año 33 No. sí murió. No. Murió, Calendario, 33 calendario. O sea que él sí tuvo 35, 36 años. murió en el año 30, pero él había nacido antes, por lo tanto tenía 5 años más. 35 años tenía. Un tico, miro la genealogía, ¿dónde encontramos? Un breve comentario sobre esto, nada más. ¿En qué capítulo estamos hoy? En la página 50 y... verdad. Bueno, vamos, presentando, aquí tengo
en el capítulo 3 de Lucas, después del bautismo de Jesús, dice Lucas, tenía Jesús al comenzar unos 30 años, cuando empezó Su vida pública. su vida pública. Según se pensaba, era hijo de José. Según se pensaba. Hijo de Eli, y viene toda una serie de antepasados de José. Entonces, es la genealogía de Jesús como si fuera hijo de José. Hijo de Lucas hubiera presentado la genealogía de María, que era su verdadera madre biológica. En cambio, Lucas presenta la genealogía de José, porque era el padre de familia. Por tanto, habiendo dado el nombre a Jesús, era padre adoptivo. Tenía, por lo tanto, como si fuera verdadero padre. De ahí que Lucas presenta la genealogía de José y no de María. ¿No? Sí. Pero una cosa que nos llama la atención, y que únicamente con eso termino, mientras que Mateo presenta la genealogía de Jesús a partir de Abraham, empieza de Abraham hacia José, esposo de María, de la cual nació Cristo. ¿Qué hace Lucas? Empieza desde José y va hacia atrás, y llega, dice, al final, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Termina la genealogía, ¿no?, en Adán, y dice que Adán era hijo de Dios, porque era criatura de Dios. Adán no tuvo padre y madre, ¿no? Pues sí. Entonces, nos sorprende esto en Lucas, que arrastra la genealogía de José hasta el Adán, ¿no? Y de Adán dice que era hijo de Dios. ¿Cuántas generaciones mencionan? ¿Eran como 3 veces 12 o 3? Es en Mateo hay una distribución por 14. Sí, por 14. Sí, antes de... Sí. Pero es muy... Primero que todo dice, tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Y luego empieza a decir, ¿quién era Jesús? Todos pensaban que era hijo de José, el cual era hijo de tal y tal y tal, hasta llegar a Adán, él dice, el cual era hijo de Dios. Jesús era hijo de Dios. Y Adán también aparece como hijo de Dios, bajo diferentes aspectos, por supuesto. ¿Cuál era la razón por la cual eso quería decirles? ¿Por qué tanta énfasis que hace Lucas en presentar? Todos estos personajes son unos 40 personas, ¿no?, de la genealogía. ¿Por qué tiene mucho interés en decir que es de la estirpe de David, que nació en Belén, que era la patria de David? Porque en la biografía de ese tiempo, cuando se hablaba de los grandes personajes de la historia, era muy importante hacer hincapié en que estas personas eran de una nobles, tenían unos ancestros muy importantes. Lucas hace lo mismo con Jesús. Jesús, aunque nació en una humilde familia, ¿no?, pero sus antepasados eran tan importantes, eran toda esta serie de personas, entre las cuales estaban los patriarcas, etc., ¿no? Para demostrar que Jesús, además, sí, como hombre era una persona muy sencilla, pero su origen venía de parte de Dios, porque Adán, su primer ascendente, era hijo de Dios, ¿no? Sí, ¿qué hace Lucas? Presenta a Jesús bajo diferente. En la Anunciación dice que el ángel dijo era hijo del Altísimo, por tanto, María. En Belén, los pastores le dicen que hemos recibido la noticia que nació aquí Jesús Salvador. Entonces, ya va creciendo. En el bautismo, el padre dice, tú eres mi hijo. Entonces, va creciendo. Lucas va empezando desde pequeñas señales, hijo del Altísimo, Salvador, hijo de Dios, para preparar su vida luego, para que él se presenta ya como el Mesías, y obra milagros, y luego, bueno, muere, resucita. Tenía que empezar desde muy
sí, con cosas mucho más elementales para poder verlo crecer. Pero la pregunta que está detrás de esto es la siguiente. ¿Qué importancia tiene para nosotros el estudiar todos estos textos de la infancia de Jesús, que nos suscitan muchas preguntas, por supuesto, como hemos visto, ¿no? Es igual, igual para nosotros. Si nosotros no conocemos la infancia de Jesús, su origen, sus padres, etc., nuestra fe sería igualmente fuerte y robusta, o la infancia de Jesús nos trae elementos para crecer en nuestra fe. Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas trajo la historia de la infancia de Jesús? ¿Era simplemente para dársela de historiador que había ido a consultar la fuente, o quiere transmitirnos un mensaje de salvación para nosotros que vivimos 2000 años después? ¿Qué opinan? Por ahí. ¿Qué tanta importancia tiene la infancia de Jesús para nosotros, la Navidad, etcétera, para nuestra fe, para nuestra vivencia espiritual? Oh, la completa, definitivamente. Y para mí, como que se identifica uno más con ese Jesús de Carne y familia, hueso. de papá, de mamá, de estar en una ciudad pequeña, que ya cuando él se va con sus discípulos a caminar, o sea, creo que es más fácil identificarlo uno como un normal humano, conociendo la infancia, ¿Y qué más? para mí. Dios encarnado, Dios... Bueno, a ver, Dios pero que hay una continuidad de la historia de la salvación, claro, que continúa claro, en ese hombre que está amarrado a Juan el Bautista, a Zacarías, a Simeón. Si no es que llegó de improviso, cayó del cielo, Como meteorito. y- Conecta el sino que- Antiguo y el Nuevo sí, Testamento. todo el lenguaje de Lucas Sí. nos demuestra que Jesús vino a cumplir en plenitud todas las profecías Parte de la historia y la de figura Dios, del Antiguo Testamento. Que por tanto, para nosotros es muy importante. Si conociéramos solamente el Evangelio de Marcos, como decía antes, nuestro conocimiento de Jesús sería muy, muy pobre, ¿no? Claro que hizo milagros, era un gran maestro, murió, resucitó, perfecto, creímos en él. Pero al no conocer su origen, su infancia, su padre, su madre, ¿no?, quedaríamos un poco cortos nosotros. ¿De dónde viene ese Señor? ¿Será de verdad que Él es el Mesías? Entonces, en cambio, Lucas nos va llevando poco a poco desde Juan el Bautista hasta cuando aparece ya La en el unión. bautismo. ¿No? Por lo tanto, es muy importante que conozcamos la infancia para poder tener fundamentación en nuestra fe. Sí. ¿Qué opinan? Me quedo con Lucas 3:23 radicalmente, y no con Darwin. A contar. Hay una Muy bien. reflexión Sí. que se me viene al corazón ahorita, y es el pecado el que nos aleja de Dios. Si un niño puro que nace y más Jesús que nació sin pecado, tiene conexión con Dios, es cuando llega el pecado que nosotros perdemos como esas señales de cuenta. Entonces Jesús no peca, siempre está en contacto con Dios, entonces crece y evoluciona, bueno, crece en sabiduría y en todo lo que quieras, pero esa relación que nosotros sí perdimos por el pecado, Él no la pierde porque Él no pecó. Entonces ahí es donde nosotros Pero María también, en ese caso, no fue exenta del pecado original, por tanto, tampoco pecó. perdió la relación con Pudiéramos Dios. confundirla. Entonces ella se endiosó. Ella es una criatura. En cambio, Jesús nació con una naturaleza. Además Sí. de la naturaleza divina, Sí. digamos que humanamente, viéndolo desde el punto de vista humano, nunca hubiera perdido esa conexión con Dios, porque nunca... No, eso sí, creemos que es Jesús. No, pues como para Sí. completar lo que acabo de decir. Muy bien, bueno, Muy bien. creo que Muchas gracias. hemos hecho un pequeño esfuerzo de conocer la infancia. ¿Valió la pena? Completamente. Gracias, Benello. En cambio, cuando veamos ahora, no sé, cuando empecemos, ustedes dirán, empecemos ya con las parábolas. De Lucas tomamos Perfecto. las 28 parábolas, 28. pero no vamos a verlas todas. Ya no puede salir los Muy bien. marcos a caminar. Terminamos. Gloria al Padre, al Gloria Hijo al Hijo
al del Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo. Santo. Amén. Bueno, adiós.